Dios te bendiga, iglesia. En esta mañana estamos felices de poder hacer este trabajo junto al Ministerio de Multimedia y de Sonido para que la palabra de Dios llegue a tu casa mientras no nos podemos congregar. Creo que nos tiene que faltar poco ya, así que estamos orando para poder volver lo antes posible. Dependerá de la misericordia y de la gracia de Dios. Por eso tenemos que orar para que Dios en su ira se acuerde de la misericordia, ¿no? Siempre. Te invito a ponerte de pie y a orar por esta palabra para que seamos ministrados por el Señor, porque el hombre nada te puede dar, solamente el Espíritu Santo puede inscribir en el corazón, en tu corazón, las palabras que Él quiera dejar en tu ser para ministrarte, para sanarte, para consolarte, para edificarte. Oramos. Amado Dios, te damos gracias por esta oportunidad que tenemos de presentarnos delante de ti como almas en espíritu. Somos tus hijos, producto de tu llamado, a partir de tu adopción. Estamos hoy aquí buscándote, Señor, en las sillas del juicio, hoy en nuestros hogares a distancia, frente a la exposición de tu palabra, que si nos juzga hoy, si permitimos que nos juzgue hoy y corregimos nuestros caminos, entonces el día de mañana no será tu espada la que nos corte, Señor, en condenación. Bendícenos, ábrenos el entendimiento, danos luz para que podamos comprender las Escrituras y crecer en el conocimiento de la persona del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque esta es la vida eterna, que conozcan al Padre y que conozcan al Hijo Jesucristo a través del ministerio de la unción, de la revelación, de la inspiración, de la iluminación del Espíritu Santo. Señor, convence de pecado a las almas, de justicia y de juicio y guárdalas del mal. Te suplico que en la ira, Señor, de esta pandemia te acuerdes de la misericordia y nos saques como sociedad mundial a lugar espacioso, que nos des ese recreo, Señor, que tanto necesitamos. Bendice a tu pueblo y a todos los que nos oigan, creyentes, miembros de la iglesia, amigos, bendícelos en el nombre de Jesús. Amén. Te invito a tomar asiento ahí en tu casa donde estás y te cuento que hoy es domingo 18 de octubre del año 2020 y el título de la predicación es este que ves acá en el Zócalo. Dice Evangelio de Juan, capítulo 6. De eso, si el Señor lo permite, nos vamos a encargar hoy. Del capítulo 6 del Evangelio de Juan, que tiene 71 versículos. Obviamente no los vamos a poder tocar todos, pero te cuento cuántos versículos tiene. 71 versículos. Cuando nosotros tomamos la Biblia y meditamos en el Evangelio de Juan, capítulo 6, lo primero que nos encontramos es que dice el versículo 1, después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. Entonces, la primera pregunta que debemos hacernos es ¿después de qué? ¿Sí? Porque es lo primero que encontramos en el versículo 1, después de esto. Bueno, después de los eventos que habían acontecido en Jerusalén, y Juan había relatado en el capítulo 5, en el capítulo anterior. Luego de esto, de todo lo que pasó en Jerusalén, en el capítulo 5 descripto, el Señor Jesús regresa a Galilea junto a sus discípulos, viajando desde Jerusalén por el camino que era más utilizado por los peregrinos. La zona del pueblo de Israel entre Jerusalén y el mar de Galilea y la región de Galilea estaba llena de tenía una gran cordillera que separaba y que ilustraba y que dominaba la geografía de aquellos lugares. Por eso se tomaba el camino del oeste del Jordán, se cruzaba el Jordán y se iba por el oeste del Jordán, por la parte oriental del Jordán hacia el norte. La distancia era de más o menos 145 kilómetros, o sea que no se hacía en tiempos menores, era un camino muy largo, tardaban varios días, y se iba por el ala oriental del Jordán, y la ribera oriental, y se llegaba al mar de Galilea, al oeste del mar de Galilea. Esto que decimos de que había 145 kilómetros más o menos desde Jerusalén, se salía hacia el este, se cruzaba el río y se iba hacia el norte por la ribera oriental.
Estos 145 kilómetros nos dicen que entre el capítulo 5 y el capítulo 6 del Evangelio de Juan hay un periodo de tiempo no menor. O sea, no son acontecimientos que siguieron uno del otro, sino que Juan generalmente hace esto, corta el relato y empieza con otro momento del ministerio del Señor Jesús. Se calcula, porque es muy difícil establecer el tiempo de la diferencia entre el capítulo 5 y el 6, que estamos hablando entre 6 meses y un año. Lo descripto en el capítulo 5, con todo lo revelado en el capítulo 6, lo descripto en el capítulo 6, por el Espíritu Santo a través del apóstol Juan, en el Evangelio de Juan, es más o menos, tiene una diferencia más o menos de entre 6 meses y un año. Cuando transcurre este periodo, Jesús llega, dice la Escritura en el versículo 1, después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea. Al otro lado sería la costa este. Como te dije, venía por la ribera oriental, llega a la derecha del mar de Galilea. Si vos te pararas de frente, Jerusalén está abajo, el mar de Galilea está al norte, el Jordán alimentaba el mar de Galilea y descendía, pasaba cerca de Jerusalén. Y cuando vos ibas por la ribera oriental, como te digo, llegabas a la costa este del mar de Galilea. Y dice del otro lado, porque a la izquierda, a más o menos 12 kilómetros en la parte más ancha del mar de Galilea, estaba Tiberias. Tiberias era una ciudad. Por eso dice el versículo 1, después de esto, después de haber estado en Jerusalén, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. O sea, Tiberias estaba a la izquierda o al oeste, la costa oeste del mar de Galilea, y ellos habían llegado a la costa oriental o al este. ¿Sí? Esto que ocurre en el capítulo 6 es un año antes de la crucifixión de Jesús. Y eso lo sabemos porque en Juan 6:4, porque hoy, como te dije, nos vamos a encargar del Evangelio de Juan capítulo 6, dice el apóstol que estaba cerca la Pascua de los judíos. Cerca. Esto es muy importante porque nos da un montón de datos. Hay que señalar que el apóstol Juan nombró en su Evangelio directamente 4 Pascuas. 3 directamente y una que se deduce del Evangelio de Juan 5:1. Estas 4 Pascuas son muy interesantes para nosotros. Muy interesantes porque nos dicen que el ministerio de Jesús duró entre 3 años y 3 años y medio. Esta Pascua de la cual nos habla Juan en el Evangelio de Juan 6:4 es la anterior a la próxima, que era la crucifixión y muerte del Señor Jesús. El Evangelio de Juan ocupa 1/3 de su contenido en la última semana de nuestro Señor Jesucristo entre los hijos de los hombres, hasta su muerte y crucifixión. La primera Pascua está nombrada en el Evangelio de Juan 2:13. La segunda en 5:1, aunque no dice Pascua, por los datos alrededor de este relato del capítulo 5 se nota que esta fiesta de los judíos era otra Pascua. En 6:4, que es nuestro capítulo, encontramos directamente la alusión, estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Y en el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 1, también se nombra, dice, otra Pascua, la última, antes, Juan 13:1, de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Por eso te digo que esto es muy interesante, porque el apóstol Juan escribe un evangelio diferente a los primeros 3. Los primeros 3 evangelios tienen la llamada fuente Q, que es el evangelio de Marcos, ¿sí? Y este evangelio es diferente. Juan escribe otra cosa, otros aspectos, el Espíritu le hace resaltar otros aspectos de la vida y ministerio de Jesús entre los hijos de los hombres.
los cuales son muy enriquecedores. Por ejemplo, Juan, el Espíritu le dio de relacionar su evangelio con un calendario de fiestas y un mapa de ciudades en la tierra de Israel, explicando de esta manera que Jesús, quien vino de la gloria del Padre, el Verbo hecho carne, habitó entre nosotros y anduvo junto al mar de Galilea, fue de Nazaret hasta Caná de Galilea, donde hizo el primer milagro, estuvo en Capernaum, en Betsaida, fue a Jerusalén varias veces, en Decápolis, en Corazín, en este caso del capítulo 6, en Tiberias. ¿Sí? Tiberias, la ciudad que está en la costa oeste del mar de Galilea. El mar de Galilea, por eso te digo, es muy interesante esto. El mar de Galilea es un espejo de agua dulce, ¿sí? Que está en una región montañosa, es un histórico mar, porque en Galilea el Señor Jesús desarrolló la mayor parte de su ministerio. Tiene una superficie de 166 kilómetros cuadrados. Cuando vos ves el mapa de Palestina, ves ese gran espejo de agua que tiene forma de pera, de una pera, manzana, pera, invertida, teniendo la parte más ancha arriba y la parte más fina hacia abajo. Una pera al revés, colocada al revés, ¿sí? ¿Cuántos son 166 kilómetros cuadrados? Bueno, nosotros vivimos en la ciudad de Cipolletti y Río Negro. A 15 kilómetros de acá hay otra ciudad que se llama Cinco Saltos, que también pertenece a la provincia de Río Negro, Argentina. Esta ciudad de Cinco Saltos, a unos kilómetros, tiene un lago artificial, producto de la obra de riego que enriqueció este valle, el alto valle del Río Negro y Neuquén, hecha a principios del siglo pasado. Ese lago artificial se llama Pellegrini, la mayoría de los lugareños acá, de los habitantes del valle, lo conocemos. Y tiene una superficie de 112 kilómetros cuadrados. El lago Pellegrini va de nuevo, una superficie de 112 kilómetros cuadrados. O sea, para los que conocemos más o menos el lago Pellegrini, el mar de Galilea es 1,5 o 1,48 veces el lago Pellegrini. Digamos, 1,5 es todo el lago Pellegrini más medio más, ¿sí? Lo cual nos puede dar una idea del tamaño de aquel histórico espejo de agua dulce, ¿sí? Como es una pera invertida, de norte a sur mide más o menos 21 kilómetros y en la parte más ancha, donde está la ciudad de Tiberias a la izquierda o al oeste, ¿sí? Como dice el versículo 1, que llegaron los apóstoles después de haber subido de Jerusalén, tiene un ancho de 12 kilómetros, 21 de largo, 12 de ancho. Si vos mirás el mapa de Palestina te encontrás con esto, ¿sí? Su profundidad es entre 25 metros y 48, es un término medio, oscila en eso, y es el espejo de agua dulce más bajo con respecto a la superficie del mar. A la superficie del nivel del mar está a 260 metros por abajo del nivel del mar. Es alimentado por el río Jordán, bueno, y tiene un montón de características hídricas que no viene al caso. Fue siempre una gran fuente de pesca, de eso vivían muchísimos pueblos que estaban alrededor. Los más conocidos, Tiberia, Capernaum, que es donde Jesús estuvo más de un año, con su ministerio casi un año, ahí yendo y viniendo. Los apóstoles vivían ahí, eran de cerca, tenían ahí su emprendimiento pesquero, bueno, en fin, muchísima actividad. La actividad que había alrededor del lago en la provincia de Galilea le daba de comer a muchísima gente a través de la pesca. Y los apóstoles eran pescadores, ¿sí? Estos son más o menos las características. Por eso el apóstol Juan dice que después de aquellos acontecimientos que habían estado en Jerusalén, vinieron al otro lado del mar de Galilea, como te dije, a la derecha, y cruzaron a Tiberias, que está a la izquierda. Tiberias, eso lo dice el versículo 1. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias.
El mar de Galilea tenía una característica. Le decían mar, era un lago. También se le dice lago de Genesaret. Y tomaba el nombre de la ciudad que bañaba. Si sus costas correspondían a la ciudad de Tiberias, se le decía lago de Tiberias, ¿sí? O mar de Galilea en términos generales. Lago de Genesaret, por un nombre que se le da en Lucas capítulo 5, versículo 1, a una tierra muy próspera de aquellos lugares de gran cultivo y de mucho fruto, ¿sí? O sea que cuando tocaba la ciudad de Tiberias, por ser lindante a esta costa oeste, el mar de Galilea se conocía como el mar de la ciudad, el mar de Tiberias, lo que para nosotros es un lago, ¿sí? Tiberias era una ciudad de corte helenista. Fue fundada por Herodes Antipas. Vos me dirás, ¿quién es Herodes Antipas? Te vuelvo a repetir, estamos haciendo una exégesis de Juan 6. Hoy es lo que el Espíritu nos da para nuestro enriquecimiento espiritual. Herodes Antipas es célebre porque bajo su reinado se asesinó a Juan el Bautista y se ejecutó a Jesús. Ese Herodes fundó la ciudad de Tiberias. Herodes vivió entre el 20 y el 39, entre el 20 antes de Cristo y el 39 después de Cristo. Vivió 59 años y la ciudad de Tiberias, dicen algunos historiadores que se terminó en el año 20, otros en el 25, pero alrededor de ese tiempo, ¿sí? Herodes también lo vas a encontrar en la Biblia con el nombre tetrarca. Por ejemplo, Mateo 14:1. Bueno, tetrarca era un título que le daban los romanos a los príncipes de menor rango que los reyes. El nombre de la ciudad, como dice el versículo 1 de Juan 6, que era Tiberias, fue dado por Herodes en honor a Tiberio Julio César. ¿Quién era Tiberio, el sucesor de Augusto? Era un adoptado, era hijo de era hijo de Livia, la tercera esposa del emperador Octavio Augusto, adoptado por Julio César. Había estado Julio César, Octavio y después vino Tiberio. Bueno, no vamos a tocar la historia de Tiberio, tenía un hermano que se llamaba Druso. Había mucha rivalidad entre ellos. Augusto prefería a Druso, pero al final el emperador sucesor de Augusto fue Tiberio. Obviamente Herodes le hace la ciudad en honor a Tiberio porque Tiberio le había puesto por gobernante de aquellas tierras, ¿no? Tiberias, en la margen izquierda del mar de Galilea, en la costa oeste, había sido fundada sobre la antigua bíblica ciudad de Racat, como dice Josué 19:35, ¿sí? Al norte de la ciudad de Amar, como te dije, en este bellísimo mar o lago de Galilea. También nos dice el apóstol Juan que después de llegar a Tiberias, el Señor no se quedó en Tiberias, sino, acordate que cruzó el mar, era muy común para ellos moverse por el agua, en barcas. Al llegar a Tiberias, salió de la ciudad a un monte cercano. Otros evangelios lo describen de manera más explícita. En Juan 6:3 dice la Biblia, entonces subió a un monte y se sentó allí con sus discípulos. ¿Sí? Llegó a la ciudad, pero no se quedó en la ciudad. Buscó una parte descampada, un monte en la cordillera montañosa vecina, probablemente con vista al mar, y ahí se sentó el Señor con sus discípulos, como dice el versículo 3. En Juan 6:23 también se habla de esto, en el versículo 23 del capítulo 6 de Juan. Se nos dice que otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. O sea que te está diciendo que otras barcas, lo que lees, habían arribado de Tiberias. O sea que el Señor no se quedó en la ciudad de Tiberias con el acontecimiento que sigue, ¿sí? Este monte es muy célebre, el monte que no sabemos el nombre ni se sabe dónde está, pero era alrededor de la ciudad de Tiberias, porque allí Jesús, por medio de la fe y el poder de Dios,
alimentó a una multitud de 5.000 hombres. 5.000 hombres, ¿sí? Cuando Jesús se sienta en el monte con sus discípulos, como dice la Biblia, el versículo 5 dice que alzó los ojos, levantó la vista, Juan 6:5, y vio que había venido a él gran multitud. Se dio este evento, gran multitud. Entonces Jesús le dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? Ahora vamos a ver más adelante, Jesús en el Evangelio de Juan, el Espíritu registra 8 milagros, este es uno de los que hizo Jesús, ¿sí? Bueno, ¿por qué le pregunta a Felipe? Vos decís porque lo tenía cerca, ¿sí? ¿De dónde compraremos pan para todos estos? Bueno, mucha gente piensa que Felipe era de la zona. Felipe era de Betsaida, más o menos cerca de donde ellos estaban ubicados. En realidad, el Señor lo probó a Felipe y ahí empiezan a aparecer los eventos espirituales. El Señor lo prueba a Felipe y lo toma por sorpresa. Levantan la vista, había una gran multitud, como de 5.000 hombres, y le dice a Felipe, che, ¿de dónde compraremos pan para todos estos? Felipe, el versículo 6 dice que era para probarle. Pero esto decía para probarle, porque él, dice el Espíritu, sabía lo que había que hacer. ¿Cómo sabemos que Felipe era de Betsaida? Bueno, en el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 20, hay un evento que nos dice esto. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Juan 12, 21 dice, estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, ¿viste? De Betsaida, y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. La Biblia no dice cuál era el oficio anterior de Felipe, o sea que aparentemente no tiene relación con lo que Jesús el Señor le pregunta, sino que fue una prueba, como dice el versículo 6. Pero esto decía para probarle. Vos fíjate que no está en plural, el 6. Juan 6:6. Esto decía para probarles. No, esto decía para probarle. ¿A quién? A Felipe. Y Felipe reacciona de manera natural. Hace un cálculo financiero, un número en función del valor del pan, y dice que 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Tomase un poco. ¿Sí? Esa fue su reacción. Pensó en el dinero, pensó en lo natural, pensó en lo terrenal. Una necesidad, ¿cuántas veces nos pasará esto a nosotros, no? Estamos frente a una necesidad, frente a un desafío y pensamos en la cantidad de dinero que necesitamos para solucionarlo. ¿Cómo salió Felipe? ¿Aprobado o desaprobado? Desaprobado. Porque cuando nosotros sabemos muy bien que cuando estamos en estas situaciones, no es el dinero el que nos va a sacar adelante, sino la fe. La fe en el poder de Dios, aunque Dios después use el dinero, pero como medio, no como fin en sí mismo. Así que Felipe terminó con un razonamiento de mercado financiero y sacó una conclusión. La conclusión de Felipe era bastante interesante. Mirá, 200 denarios. ¿Cuánto valía un denario? Bueno, en Mateo 22, Evangelio de Mateo capítulo 20, versículo 2, te dice que un obrero de una viña cobraba un denario por día. Un obrero de una viña, a un obrero de una viña se le pagaba un denario por día, ¿sí? Según la UATRE, que es la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores, según yo indagué, puedo estar equivocado, al mes de julio del 2020, un peón rural de categoría mínima ganaba 1.550 pesos con 58 centavos. Felipe, en palabras de la UATRE, estaba diciendo, en términos de este convenio, que ahora en noviembre aumenta, pero no te doy el valor de noviembre, es de algo de 1.800 porque estamos en octubre. Felipe calcula que más o menos hacían falta 310.000 pesos
310.000 pesos para que alguno tome un poco de pan. Estaba pensando a valor del pan de hoy día en unos 2.600 kilos, depende de dónde lo compres. 2.600 kilos de pan en un supermercado acá cooperativo de la ciudad que tiene ese valor de promoción, ¿no? Pan común, pan francés. 2.600 kilos, dice Felipe, con 2.600 kilos, esto, 5.000 hombres más las mujeres, los niños, tomarían solamente un poco de pan. Felipe estaba pensando más o menos como nosotros. ¿Cuánto tiempo me va a llevar solucionar este problema? ¿O con cuánto dinero voy a solucionar este problema? Él había, expresándose en días de trabajo, había expresado que necesitaba más o menos 200 días a un denario para que alguno tome un poco. Es muy profundo lo que responde Felipe y por qué el Señor lo prueba. ¿Nos olvidamos del poder de Dios frente a un problema? ¿Creemos que únicamente va a funcionar frente al poder del dinero o de las cantidades o de los medios? ¿Que solamente va a alcanzar si tenemos el dinero necesario? Como te dije, Dios usa el dinero, lo va a usar, los medios, pero no hay como el poder de Dios. La oración frente a un desafío. La fe en el poder de Dios y no en la capacidad de compra del dinero. No en estos números que te estoy dando. No en 200 días de trabajo. Vos te querés comprar algo y decís, bueno, con el sueldo que tengo voy a tardar 3 años. Depende. Porque en términos naturales sí. Pero ¿qué pasa si interviene el poder de Dios y viene sobre tu vida lo que está escrito que dice tiempo y ocasión acontecen a todos y las cosas se dan de manera que para vos se hacen posible? Esa fue la prueba de Felipe. Contestó con dinero y la conversación terminó ahí. Cerca de Felipe estaba Andrés. Andrés aparentemente se había encontrado con un muchacho que le había ofrecido unos panes de cebada, 5 panes de cebada y 2 pececillos, ¿sí? En el versículo 8 dice, uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, más también Andrés, mirando lo material, ¿qué es esto para tantos? ¿No? Ahí te das cuenta dónde estaba, cuál era la visión que tenían los discípulos de Jesús de cómo enfrentar un desafío. Sin fe, sin oración y sin siquiera decir, bueno, que Dios nos ayude. Ni siquiera esa frase. Bueno, que Dios nos ayude. Tampoco. Solamente cuánto dinero hacía falta y la comparación de las porciones que se podían sacar de estos panes de cebada y los pececillos, ¿sí? ¿Qué hizo el Señor Jesús? El versículo 10, Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 10, dijo, haced recostar la gente. Dice la Biblia algo muy interesante. Dice que había mucha hierba en aquel lugar. Mucha hierba. Y se recostaron como en número de 5.000 hombres. 5.000 hombres. ¿Sí? Sin contar mujeres y niños. ¿Por qué había mucha hierba? Bueno, esto confirma lo que dice el versículo 4, porque estaba cerca la Pascua. A la Pascua también se le decía la fiesta de primavera, porque estaba en esa época, en la primavera. Y como era la primavera, había mucha hierba en aquel lugar. Un lugar placentero, un día de cordillera, de montaña, entendemos cerca del mar, porque después dice que ellos vieron que los discípulos se fueron en una barca, los vieron subir a la barca y vieron que Jesús no subía. Entonces estaban cerca del mar, montes cercanos al mar, cordones montañosos, coronando esa zona superior, la mitad superior del mar de Galilea. Y esta confirmación de la fiesta de la Pascua. ¿Qué hizo Jesús? Del tiempo de la Pascua, perdón. Tomó aquellos panes y habiendo dado gracias los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados. Primero le dio a los discípulos, después
a los que estaban recostados, 5.000, en la hierba, contentitos, esperando, asimismo de los peces, cuanto querían. Felipe no sabía cómo hacer para que cada uno toque un pedazo, le toque un pedacito, un trozo. Acá tomaron lo que querían, la cantidad que quisieron hasta estar satisfechos. El versículo 12 dice eso: cuando se hubieron saciado, cuando estuvieron satisfechos, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron. ¿Sí? Esto también nos enseña de que las cosas no hay que tirarlas, de que la comida no se tira y de que hay que ser agradecido y juntar, recoger. Para algo va a servir, para que no se pierda nada. No nos podemos detener en todo, pero es una gran enseñanza. Es una gran enseñanza en función de los datos de comida que se tiran en el mundo por día. Hay organizaciones que se dedican a juntar esa comida y le dan de comer a las personas necesitadas en los restaurantes. Y es muchísimas las toneladas de comida que se juntan por día, que se tiran, que sobran, que son el sobrante de una mesa. Acá, aunque a vos te parezca que no es algo espiritual, pero sí prudente y de buen administrador, no hay que perder nada de los pedazos que sobran. Es así con todo. Para algo va a servir. Sea lo que quedó de comida o un pedacito de material que te sobró, algo que tenés, sin ser un acumulador compulsivo, por supuesto, ¿no? Recogieron, dice los discípulos, se fueron, imagínate 5.000 personas, la superficie que ocupaban, teniendo en cuenta que más o menos una persona ocupa 1,5 metros cuadrados. O sea que en mínimo había 2.000, la mitad de esta cantidad de personas estaban, un poquito menos, ocupando una superficie referente a lo que se estima, ¿no? Dice que sobraron 12 cestas de pedazos, otro testimonio. La verdad que habría que pararse en cada palabra de Juan 6, no podemos. Cada discípulo que no sabía cómo hacer para solucionar el problema, se encontró con una cesta, una canasta, llena de pedazos. Cada uno tuvo su canasta y pudo mirar adentro y decir, bueno, el poder de Dios existe. Bueno, no entendían todavía ni el poder de Dios, ni el valor del milagro, ni el mensaje, porque el tema no era el milagro, era el mensaje que Jesús, a través del poder del Padre, estaba dejando entre los hijos de los hombres. ¿Sí? 12 cestas de pedazos, dice que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Muy interesante. Ahora, Jesús se encontró con este muchacho que tenía 5 panes de cebada. Para nosotros no es muy común esto, la cebada como pan, ¿no? ¿Tiene algo que ver con el Antiguo Testamento? Absolutamente. En una oportunidad, Eliseo, ¿sí? Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 42, te lo leo. Segunda de Reyes 4, 42. Vio entonces un hombre de Baal Salisa, el cual trajo al varón de Dios panes de primicias. ¿Qué hacía el pueblo de Israel? Llevaba las primicias, el diezmo, la ofrenda. En este caso le llevó las primicias al profeta. ¿Sí? ¿Cuántos eran? 20 panes de cebada. 20 panes de cebada. Y trigo nuevo en una espiga. Y él le dijo, el profeta, el varón de Dios, da a la gente para que coma. ¿Sí? Respondió su sirviente, que no era Felipe ni Andrés, pero anda observando las similitudes. ¿Cómo pondré esto delante de 100 hombres? ¿Cuántos había para comer? 100. ¿Cuántos panes había? 20. Pero él, el varón de Dios, volvió a decir, da a la gente para que coma, porque así ha dicho Jehová, comerán y sobrará. Comerán y sobrará. Entonces lo puso delante de ellos y comieron y les sobró, conforme a la palabra de Jehová. Primero, esto nos pasa a nosotros cuando interviene el poder de Dios. Primero parece que no nos alcanza y que no sabemos cómo lo vamos a lograr. Después sobra. Después sobra. Después Dios nos tapa la boca. Me imagino que lo habrás vivido. ¿Qué tiene que ver esto con el milagro de Jesús, del Padre a través de Jesús? Acá obró el Padre a través de Eliseo. Allá, en Juan 6,
en aquel monte, cerca de la ciudad de Tiberias, a orillas del mar de Galilea, maravilloso espejo de agua que vio tantas señales, ¿sí? Como a Jesús caminando casi 5 kilómetros por arriba del agua para alcanzar una barca que había salido la noche anterior. Acá lo que vemos es algo muy interesante que los evangelios definen así. En una oportunidad Jesús, enseñando sobre Jonás, dijo: he aquí, hablando de él, acá está parado, ¿sí?, uno que es más que Jonás. He aquí más que Jonás en este lugar. En Mateo 12:41. Y hablando de Salomón en Lucas 11:31, Mateo también y Marcos igual, pero en Lucas dice: he aquí más que Salomón en este lugar era él. Y nosotros podemos decir: he aquí en este monte a las orillas de la ciudad, lindero a la ciudad de Tiberias, más que Eliseo en este lugar. Eliseo, por el poder de Dios, logró el espíritu que con 20 panes coman 100 personas. Jesús, con 5 panes de cebada, por algo son los 2 de cebada, los de Eliseo y estos, logró que coman 5.000 varones más las mujeres y los niños, ¿sí? Y se cumplió lo que había dicho el profeta Eliseo frente a la incredulidad de su siervo. Así ha dicho Jehová: comerán y sobrará. Comerán y sobrará. Nada de lo que hacía el Padre con Jesucristo estaba al azar. Él era el cumplimiento de todo lo que se había dicho en el Antiguo Testamento. Ejemplo, Segunda de Reyes 4:42. Podríamos seguir ahí todo el día, no es el punto. ¿Qué pasó después de esto? Bueno, aquella gente que comió el pan y los peces y se sació, en vez de glorificar a Dios y ver la manifestación del poder de Dios y creer en Jesús, dice el versículo 14 del Evangelio de Juan, Juan 6:14, aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Esto era según lo dicho por Moisés, que Moisés había dicho: profeta como a mí en medio de ti, en medio de tus hermanos, te levantará Jehová Dios. ¿Qué pasaba? Estaba cerca la Pascua. Y con la Pascua venía un sentimiento nacional de liberación. En días de Egipto, de liberación, en días del pueblo de Israel en Egipto, liberación de los egipcios. En días de Jesús, liberación de los romanos. Entonces, ellos ya lo veían a Jesús no como un enviado del Padre, sino como un líder político, ¿sí? Moisés era si era el profeta que dijo Moisés, era el sucesor de Moisés que los iba a liberar del yugo romano. El versículo 15, Evangelio de Juan 6:15, entendiendo Jesús, dice, que iban a venir a apoderarse de él y a hacerlo rey, volvió a retirarse al monte él solo. Dejó a todo el mundo y se fue solo al monte para no ser tomado como un líder político, ¿sí? El versículo 16, Juan 6:16, dice que al anochecer descendieron sus discípulos al mar y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Iban de este al norte, ¿sí? Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Como te dije recién, no tenemos todo el tiempo del mundo, pero vamos a tratar de que entre lo más posible. Juan habló de 8 milagros en su evangelio que hizo el Señor Jesús. El primero, convierte el agua en vino, Juan 2:1. El segundo, el Señor sana al hijo de aquel oficial. El tercero, sana a un enfermo en el tanque de Betesda. El de la alimentación de los 5.000, el cuarto, Evangelio de Juan capítulo 6. El quinto, el que vamos a ver ahora, Jesús camina sobre las aguas más entre 5 y 6 kilómetros, sobre las aguas. El sexto, milagro, sana a un ciego de nacimiento, Juan 9:1. ¿Sí? El séptimo, la resurrección de Lázaro. Y el octavo, la pesca milagrosa, ya resucitado de los muertos, cuando los discípulos iban a abandonar el ministerio y se iban a dedicar a su antiguo oficio. Evangelio de Juan 21:1. ¿Te acuerdas? Dice la Biblia que ellos se fueron y Jesús los alcanzó caminando sobre las aguas. En Juan 6:18,
Dice que se levantaba el mar con un gran viento que soplaba cuando habían remado como 25 o 30 estadios. Acuérdate que se subieron a la barca, se fueron y Jesús se fue solo al monte aparte para liberarse de las intenciones políticas y nacionalistas de la multitud. ¿Sí? Un estadio mide aproximadamente entre 198 y 201 metros. 200 metros, ponele. 25 estadios son más o menos 5 kilómetros y 30 son 6. Es muy interesante esto porque esta es la mitad del recorrido entre Tiberias y Capernaum. La mitad, donde había más o menos entre 10 y 11 kilómetros por mar. ¿Sí? Desde una costa hacia el norte. Si bien el mar de Galilea en su largo medía 21, acá, como sale de la costa este, el recorrido es más largo, porque es la parte más ancha del lago o mar de Galilea. Ellos entonces estaban remando en la barca, dice que tuvieron miedo, él los encontró caminando. Caminó, como te dije, entre 5 y 6 kilómetros por arriba del agua, por la superficie del agua. Ellos vieron, versículo 18 de nuevo, 19, cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. ¿Por dónde andaba Jesús? Sobre el mar, sobre el agua. Mas él le dijo, yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto, vaya, ¿no? No era por otra cosa, le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. ¿Sí? Este es el segundo milagro que relata el Evangelio de Juan. El capítulo 6 del Evangelio de Juan. Es muy interesante. Estas señales que hacía Jesús son muy interesantes porque él no hacía señales para que la gente diga, uy, mirá cómo multiplicó el pan, para que vea lo material. Uy, mirá cómo multiplicó los peces. Uy, mirá, caminó sobre el agua, venció las leyes de la física. No, eran mensajes, eran señales, eran mensajes de parte del Padre para la multitud. Aquella gente, como vamos a leer más adelante en el Evangelio de Juan, hoy no lo podemos tocar, pero vos lo podés leer. Cuando comió ese pan que Jesús multiplicó por el poder del Espíritu a través de la fe, porque las señales las hacía el Padre, él dijo, yo no hago ningún milagro, es el Padre el que hace las señales. Después comparó ese hecho con Moisés, y esa gente más adelante le dice a Jesús, Moisés nos dio el maná en el desierto. Jesús les dice, yo les di el pan, pero el verdadero pan no es ese. ¿Qué significaba? Ese pan que a ustedes le da vida en el cuerpo, porque la persona si no come, se muere, ¿sí? Si deja de alimentarse, se va enflaqueciendo y pierde la vida. Ese pan que a ustedes los mantiene con vida física, ese pan, ¿sí? No es el que a vida eterna permanece. El pan que ustedes tienen que comer para mantenerse con vida eterna, soy yo. Lo mismo que hacen con este pan material que yo les pude dar, yo les puedo dar otro pan, multiplicado de la misma manera para que sobre, para que les alcance y les sobre y los mantenga con vida espiritual. Yo soy el verdadero pan, dice el Evangelio de Juan más adelante, que desciende del cielo. Y les aclara algo. Guarda, ustedes están equivocados porque ustedes dicen, Moisés nos dio el pan del cielo. No fue Moisés, les dice Jesús, fue mi Padre el que les dio el pan del cielo como señal del verdadero pan que soy yo, que también les ha dado mi Padre para que ustedes al comerlo tengan vida eterna. Por eso te digo que si bien no podemos profundizarlo en un solo mensaje, esa era la razón de los milagros. No era Superman, no era para demostrar el poder de Jesús como si fuera un dibujito animado, Superman. No, era porque tenía un mensaje más que importante para las almas de los hombres. Y nosotros necesitamos los dos alimentos, pero uno es más importante que el otro. Y tenemos que trabajar, dice Jesús más adelante en el Evangelio de Juan, por los dos alimentos.
Tenemos que trabajar por el alimento que mantiene en vida nuestra carne y la carne de nuestra familia, que nos da proteínas, que nos incorpora energía a través de la digestión y alimenta nuestro cuerpo como corresponde. Pero también tenemos que trabajar con denuedo por el pan que a vida eterna permanece. El que nos va a dar vida, no solamente espiritual ahora, mientras estemos en este cuerpo, durante el tiempo de nuestra habitación, o sea, de la habitación de nuestro ser en este cuerpo de carne, en el tiempo de nuestra vida, sino el alimento espiritual que a vida eterna permanece. La gente esta no lo entendió y terminaron discutiendo con Jesús, y ahora vamos a ver por qué. Acordate que estamos resumiendo. Bueno, algo más que un resumen, ¿sí? En el Evangelio de Marcos capítulo 6 versículo 48 está muy interesante el relato del milagro de Jesús caminando sobre las aguas, porque dice el versículo 48 de Marcos 6 que cuando él los vio remar con gran fatiga porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar. Cuando los vio fatigados, señales. Cuando vos ya no das más, es cuando estás en condiciones de ver a Jesús que te viene a ayudar. Mientras te queden fuerzas o me queden fuerzas, como que lo hacemos nosotros, ¿no? Ahora, cuando ya no hay más posibilidades, porque son tantas las resistencias, el viento contrario, las cosas que se nos oponen a nuestros objetivos, como este viento se oponía al objetivo de llegar a Capernaum, entonces cuando más vemos a Jesús, cuanto más creemos en su poder. Porque el viento a ellos no los dejaba avanzar en una barca. Jesús venía caminando, hacía 5 kilómetros más o menos, 25, 30 estadios, desde la costa de Tiberias, alrededor de la ciudad de Tiberia, hacia Capernaum, sin ningún problema. Sin ningún problema. Entonces, nosotros necesitamos un ayudador, Jesucristo de Nazaret. Esta señal es muy importante cuando vos no podés, cuando ya no podés. Era muy común el viento en el mar de Galilea porque estaba rodeado de cordilleras, de montes altos. Entonces, esas regiones montañosas generaban tormentas y era muy común de la nada encontrarse con grandes inclemencias del tiempo. Volviendo al Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 22, para ya entrar en la última parte. ¿Qué pasó después al otro día de que Jesús les da de comer los panes de cebada multiplicados y los peces, dando testimonio que su milagro, su ministerio era mayor que el de Eliseo, como vimos? La gente, ¿sí?, que estaba al otro lado del mar, en Tiberias, vio que no había habido allí más que una sola barca, por eso te digo que el monte estaba cerca del mar, y que Jesús no había entrado en ella. ¿Sí? Versículo 22. ¿Lo tenés? Y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Nosotros sabemos que Jesús se fue caminando por arriba del agua. El versículo 23 dice: otras barcas habían arribado de Tiberias, estaba cerca, junto al lugar donde habían comido el pan. De nuevo te dice que el lugar donde comieron el pan no fue en la ciudad, ¿sí?, un monte cercano, después de haber dado gracias al Señor. 24. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús, y hallándole del otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Distancia aproximada, en línea recta, entre Tiberias y Capernaum, entre 10 y 11 kilómetros, en línea recta. Acordate que los discípulos habían remado más o menos 5 cuando Jesús los alcanza, la mitad del recorrido. Acá hay una cosa muy interesante. Esta gente buscaba a Jesús, ¿sí? Y acá lo interesante es lo siguiente. Todo es interesante, ¿no? Pero cuando uno tiene una motivación, vos querés, por ejemplo, 2 palabras para considerar: motivación e interés. ¿Se pueden separar? No. Porque el interés te motiva y la motivación tiene un interés. La motivación de esta gente para buscar a Jesús era impresionante. Impresionante la motivación que tenía. No los detenía nada.
Llegaron ahí donde estaba Jesús, a las afueras de Tiberias. Ahora si se tenían que ir a Capernaum, se olvidaban de todo porque eran personas comunes y corrientes, tendrían asuntos, familia, nada los detenía. A Capernaum. Cuando llegan allá, le preguntan a Jesús, ¿cómo llegaste acá? Lo buscaban, querían encontrarlo y era impresionantemente mayúscula. Me dejaron escribir algo jamás visto. Nadie vio nunca gente tan motivada para buscar a Jesús, para encontrar a Jesús, que estas multitudes. ¿Sí? Ahora, ellos, el joven rico, también buscó a Jesús. Y entre el joven rico y esta gente hay una similitud. Los dos lo buscaban, estaban motivados para encontrarlo, pero ninguno le seguía. Ninguno de los dos, ni este grupo, ni el joven rico, terminaron siguiendo a Jesús. ¿Qué quiere decir esto? Que su interés no era el interés que Dios quería, tomaba como genuino o quería que ellos tuvieran. Su interés era un beneficio terrenal, hasta político si querés. Ese interés los motivaba. A Jesús no hay que buscarlo por intereses materiales o de otra índole que no sean para ser salvos de la ira venidera, como Él les dice. Trabajad por la comida que a vida eterna permanece, no por la comida que perece, les dice más adelante. En Juan 6:26 respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis. Lo que te decía, me buscáis. El joven rico también lo buscó a Jesús. ¿Sí? Ahora Jesús quiere que lo busquemos, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para salir de nuestros problemas? ¿Para no morir de COVID? ¿Para tener dinero? ¿Sí? ¿Para eso? Para eso lo tenemos que buscar, como vamos a ver un poquito más adelante si llegamos. ¿Ese es el interés que Dios quiere ver en nosotros? ¿Ese es el interés que Dios va a premiar? Es muy importante para nosotros cuál es el interés. Me dejaron escribir. ¿Lo buscamos a Jesús por la situación en la que nos encontramos, sea cual fuere, para que nos liberte, para que nos saque? ¿Lo buscamos por el juicio que estamos viviendo? Como te dije, para no morir de coronavirus, para ver señales y así creer en el poder de Dios. ¿O lo buscamos por amor hacia su persona? ¿Lo buscamos como aquella gente por necesidades físicas y materiales? ¿Lo buscamos por dinero o trabajo? ¿O para ser salvos de la ira venidera? ¿Para qué lo buscamos? ¿O por qué lo buscamos? Es la pregunta que debemos hacernos. Esta gente lo buscaba y Jesús les dice, 6:26 de Juan, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comiste el pan y os saciaste. O sea, su motivación era ejemplar, su interés era material. ¿Sí? Entonces vos muchas veces podés estar motivado, pero hay que ver por qué interés. Es como el muchacho o la chica, pero vamos a hablar de un hombre, que le gusta una chica y su interés solamente es sexual. Y la busca, y la busca, y la busca, hasta que la hace caer. ¿Sí? Está muy motivado por encontrarla, pero ¿para qué? ¿Para formar una familia, para respetarla o solamente para poder tener algo íntimo con ella? Un ejemplo que me daba el Espíritu hoy y así te lo doy. Entonces, guarda con el interés de nuestra motivación, porque eso es lo que Dios juzga. No nuestra actitud. Esta gente buscaba a Jesús, la actitud era muy buena, pero el interés fue reprendido por la justicia divina. Te leo de vuelta. ¿Me buscáis? Sí. No porque habéis visto las señales, sino porque comiste el pan y os saciaste. Las señales a ustedes no les importan los milagros, no les importan el poder de Dios. No les importa que el objetivo del poder de Dios es reconocer su gloria, glorificar el nombre de Dios a través de sus milagros y maravillas. Magnificar el nombre de Dios por medio de lo que vemos, de lo que hace. Darle la gloria a Dios por medio de sus obras, las que los hombres no podemos hacer, de su auxilio, de su socorro, cuando nos salva de una situación, cuando nos liberta. No poner los ojos en el hecho, sino darle gloria por haberse manifestado a nuestro favor.
Y les dice en el versículo 27, hacen bien en trabajar buscándome, hacen bien, pero trabajen no por la comida que perece, no por las cosas temporales y terrenales, no me busquen por cosas terrenales, temporales únicamente. ¿Está mal buscar a Jesús para que te ayude a pagar una deuda? No, pero hay que buscarlo después de que lo buscaste para ser salvo. ¿Está mal buscar a Jesús para ser sano? No está mal, pero lo tiene que ser después de que lo buscaste para conocerlo. ¿Está mal buscar a Jesús para avanzar en la vida, salir de alguna situación, para que nos libre de angustias? No está mal, pero primero tenés que buscarlo para que viva en vos, para que te visite, para que habite en tu vida, para que sea el amor de tu vida. Por eso, ¿qué juzga a Dios? El interés. Y hay gente que dice, yo lo busco a Dios. ¿Con qué interés? Los corazones son engañosos. Y eso es lo que nosotros debemos aclarar delante de Dios. Jesús les dice, trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. A partir de ese momento, al entusiasmo que esta gente tenía, ¿sí? El entusiasmo es la manifestación de la motivación, se lo comió el desinterés. El desinterés. ¿Y por qué cuándo se desinteresaron ellos? Hasta volver atrás, como dice Juan 6:66, y no andar más con él. Desde entonces muchos, Juan 6:66, de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿Sabes cuándo? Cuando Jesús, en vez de multiplicar el pan, les empezó a predicar la palabra. Cuando empezaron a escuchar lo que no querían oír, tropezaron en la palabra que Jesús les habló. Y esa es la espada que se revuelve en el camino al árbol de la vida en el huerto del Edén. Cuando Jesús empezó a predicar, esta gente se desinteresó. La palabra no les interesaba. Como dijo el profeta, mi palabra les es cosa vergonzosa. No la aman. No la aman. Y ahí perdieron el interés. El desinterés se comió el entusiasmo y llegaron al punto de enfrentarlo y desafiarlo, diciéndole, Moisés, como te dije antes, nos dio el pan del cielo. ¿Vos qué señal hacés? Como dice Evangelio Juan 6:30 y 31. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. ¿Qué le estaban diciendo? Bueno, queremos ver una señal que dé testimonio de lo que estás diciendo es verdad. Cuando él le había dicho, yo soy el pan que desciende del cielo. Algo que certifique que sos el verbo, señales que dejen bien en claro que te envió el Padre. Si no hay señales, no te creemos. ¿Sí? Muchos volvieron atrás y ya no seguían con ellos. Me dejaron escribir, o sea que mientras les daba de comer y los atendía materialmente, estaba todo bien. Hasta cierto punto, porque el Evangelio de Juan capítulo 6 dice que lo veían como un profeta, no como el Mesías. ¿Sí? Pero cuando Jesús empezó a hablar, estos tropezaron en la palabra. ¿Sí? A ver, no es muy difícil. No es muy difícil hacer las cosas bien. Primero nos humillamos ante la palabra implantada. Luego vivimos y andamos por ella a través de la fe. Y después oramos por soluciones, señales, milagros, sanidad y añadidura. No es muy difícil. A Dios no le interesa lo que te puede dar. Le interesa su relación con vos. Es como si vos te acercás a una persona solamente por lo que te puede dar. La persona se va a sentir mal. Esto es igual. Dios busca que busquen al Hijo por lo que el Hijo es, no por lo que puede dar materialmente. Y esta es la gran enseñanza de Juan 6. Tenés que orarla porque no podemos ampliarla mucho más por el tiempo. ¿Sí? A no ser que la maldad de nuestro corazón engañoso nos haya absorbido tanto, ¿sí? Que nosotros solamente vemos en Jesús un benefactor. ¿Sí? Si es así, tarde o temprano vamos a tropezar con la palabra, ¿sí?
Y lo que se espera después de tropezar con la palabra no es muy alentador que digamos. En 1 de Pedro 2:7, capítulo 2, versículo 7, dice: el Espíritu para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso. Precioso. Es más precioso lo que es que lo que te puede dar. Es más importante lo que Él es que lo que te puede dar. Pero para los que no creen, Él es la piedra que los edificadores desecharon y ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual también fueron destinados. Esta gente tropezó en la palabra y se perdió a Jesús. Comieron el pan y se perdieron al dador de la vida. Aceptaron el pan físico, pero no el pan espiritual. Ahora bien, finalizando. ¿Hay algún síntoma? Síntomas. ¿Viste? Cuando vos tenés fiebre, decís: no, tengo una infección, algo tengo que tomar. Es un síntoma, no una manifestación. Pero en los hombres, ¿hay algún síntoma expresado en actitudes que den testimonio de que estamos buscando a Jesús no por lo que Él es, sino por lo que nos puede dar? Sí, hay síntomas que dicen que vos estás buscando a Jesús por lo que te puede dar y no por lo que Él es. ¿Sí? Material, ¿no? Lo que te puede dar material. Eso es poner el carro adelante del caballo. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo correcto? Busco a Jesús por lo que Él es y después vivo gracias a su provisión. ¿Sí? Él sabe de qué cosas tenemos necesidad. Pero primero la persona, no lo que me puede dar. Primero la persona de Jesús, no lo que le puedo sacar o lo que puedo conseguir. Sí, hay mucha doctrina falsa de esto. Jesús te da. No, primero Jesús, después lo que te puede llegar a dar. Y hay que ver lo que te da. ¿Sí? Bueno, síntomas. Bueno, primero, la palabra a estas personas que van primero por lo material les parece dura. Juan 6:60. El 59 ya nos dice que esta multitud encontró a Jesús en la sinagoga de Capernaum. Como te dije, Capernaum, al norte central del mar de Galilea, Tiberias a la izquierda, Capernaum al centro del mar y Capernaum al norte, al centro del mar. ¿Sí? Uno sería paralelo y el otro sería meridiano. Tiberias estaba como meridiano a la izquierda. Capernaum en un paralelo y meridiano, al norte en el centro del mar. En la sinagoga de Capernaum, Jesús enseñó sobre el pan, le puso el verdadero sentido a la multiplicación del pan a la orilla de la ciudad de Tiberia. Pero, primer síntoma, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? El que busca a Dios por lo material tropieza en la palabra y lo primero que la palabra le resulta es algo duro, como un Dios áspero. Porque ignorando la maldad de su corazón, creyéndose bueno, le parece que Dios como que le está faltando el respeto. Síntoma de ir primero por lo material, la palabra de Dios es dura. ¿Sí? ¿Quién la puede oír? Dijeron los que estaban tropezando en la palabra. Como te dije, mientras Jesús hacía milagros lo buscaban, ahora que les hablaba y les predicaba lo dejaron. Cuando apareció la palabra, lo dejaron. Dura es esta palabra. Segundo síntoma, ¿quién la puede oír? ¿Quién la puede oír? ¿Qué significa esto? ¿Cómo vamos a predicar lo que está escrito? La gente no lo va a recibir. ¿Quién puede oír esto? ¿Quién puede oír las cosas como dice la Biblia? Hay que arreglar, hay que hablar de manera que la gente entienda y hay que darle otro mensaje. Esto no lo va a escuchar nadie. Nadie nos va a oír si hablamos lo que Dios dice. ¿Quién la puede oír? ¿Sí? Otro síntoma, murmurar de la palabra. ¿Sí? Dice el versículo 61, sus discípulos, ¿qué hacían? Murmuraban. ¿Sí? Y lo último, sentirse ofendidos. ¿Esto os ofende?, le dice Jesús. ¿Esto que estoy hablando les ofende? Cuando comían el pan y los peces no los vi ofendidos. ¿Ahora están ofendidos? Porque les digo la verdad, porque les digo que yo soy el verdadero pan que descendió del cielo, soy la verdadera comida y la verdadera bebida.
¿Que me envió el Padre para esto? Y que el que no come de este pan y bebe de esta sangre, figuras, ¿no? Figuras que Jesús describe antes de estos versículos 60 y 59, empezaron a tropezar. ¿Esto os ofende? Mira, para terminar, una pregunta. ¿Cuánto tardás en ofenderte vos? ¿Cuánto tardás en ofenderte? ¿Mucho, poco? Porque depende de lo que tardes en ofenderte, es la medida de orgullo que hay en tu corazón. ¿Sí? Nosotros también debemos hacernos esta pregunta para no llevarnos una sorpresa eterna cuando estemos frente al Señor Jesús en el tribunal del juicio o en el tribunal de Cristo. ¿Sí? Debemos hacernos la pregunta si no tenemos alterados el orden de prioridades. Juan 6 es muy rico, está lleno de figuras, de profundidades, de referencias, de revelaciones. Es una palabra muy inspiradora, es un capítulo uno de los más importantes, por así decirlo, del Evangelio de Juan, en estos términos, ¿no? De enseñanza, no es el único. Y para nosotros es muy interesante poder identificar cuál es el interés de nuestra motivación en todas las cosas. Porque ahí, en el interés de nuestra motivación, es donde Dios hace justicia o no. Porque el hombre por interés, viste que en el mundo se dice que por interés baila el mono. Se dice en el mundo, por interés baila el mono. ¿Qué pasaba? Había unos organitos que estaban en las ciudades, en principio del siglo pasado, que tenían un monito con un jarro de aluminio generalmente, en una economía del año 20, 30, por allá, sobre todo en Buenos Aires. Y el hombre del órgano tocaba el órgano. Ahora en los subtes hay gente cantando. Si vas, bueno, ahora no se va a ningún lado, pero en las grandes ciudades ves gente, artistas callejeros, ¿no? Bueno, en aquella época estaba el organito y el mono estaba aburrido ahí. Pero cuando la gente pasaba y tiraba una moneda y la moneda golpeaba el aluminio del jarro y hacía el clásico ruido de ir contra las paredes y el fondo del jarro hasta acomodarse de manera plana en la parte inferior del jarro, y el mono escuchaba el ruido del metal de la moneda golpeando el jarro de aluminio, ¿qué hacía? Empezaba a bailar. Empezaba a bailar. O sea, y de ahí sale por interés, baila el mono. Nosotros vamos a tropezar en la palabra. ¿Estamos buscando a Jesús? No podemos tropezar en la palabra de Dios. Lo que está escrito, está escrito. No podemos predicar primero las cosas materiales y después las espirituales. ¿Para eso murió Jesús? ¿Para que cambiemos el auto? ¿Para que compremos un terreno? ¿Solamente para eso? ¿Para que podamos hacer un viaje? ¿Para que tengamos dinero? ¿Para eso fue a la cruz? No. Esas cosas nos hacen falta. Sí. ¿Se las podemos pedir a Dios? Sí, se las podemos pedir. El auto, el viaje, el terreno. Pero lo más importante para Dios, que es una persona, es que lo busquemos por lo que Él es, no por lo que nos puede dar. Dios bendiga la Iglesia del Río. Te invito a ponerte de pie y a dar gracias y oramos. Amado Dios, en tus manos encomendamos esta palabra, Señor, que sea de edificación para nuestras almas y nos fortalezca en el espíritu de la profecía, que ordene nuestros intereses y nuestras intenciones para contigo y nos ponga en justicia frente a las malas inclinaciones de nuestro corazón engañoso, que como Felipe y Andrés, los apóstoles, tienen siempre la mirada puesta en el dinero y en las posibilidades materiales. Que creamos en tu poder, que eres un Dios de milagros, pero por sobre todas las cosas que creamos que enviaste a Jesucristo del cielo como el verdadero pan espiritual para alimentar nuestra alma y mantenernos con vida, espiritualmente hablando, delante de tu presencia, que es más importante que la vida material que podemos obtener al ingerir el pan nuestro de cada día. Bendice a tu iglesia, ábrale el entendimiento, Señor, para que tu pueblo trabaje no por la comida que perece, sino que la prioridad sea trabajar por la comida que vida eterna permanece, la cual solamente Jesucristo, el Hijo del Hombre, nos puede dar, y lo demás vendrá por añadidura. Dios bendiga a la Iglesia del Río. Te amo, buena semana, nos vemos.
Padre reveló, escogió a 12 hombres, a los cuales enseñó la palabra de verdad. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Avanza su verdad. El Señor resucitado a los suyos declaró: en el cielo y en la tierra tengo toda potestad. Ir por todas las naciones y discípulos formar, enseñarles mi verdad. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Avanza su verdad. Los apóstoles de Cristo, con unción y claridad, predicaron la palabra con toda fidelidad. Lo que ellos enseñaron nunca se podrá cambiar, inmutable es su verdad. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Avanza su verdad. A través de las edades la verdad se descuidó. Hubo cambios, desviaciones de la palabra de Dios, pero Dios se ha propuesto su iglesia restaurar, revelando su verdad. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Avanza su verdad. Hoy por todas las naciones el Espíritu de Dios está siendo derramado, dándoles revelación. La iglesia está volviendo al fundamento del Señor y avanza su verdad. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Avanza su verdad. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Avanza su verdad. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Avanza su verdad.